La Junta de Gobierno de Pisa. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias Andrés. por acompañarnos. Todo muy bien. Bien, primero recordemos a la gente qué es lo que evalúa y a quiénes. De acuerdo, primera cosa de saber es que PISA es probablemente la investigación comparativa más grande del mundo. Participan 72 sistemas educativos. Van a ver que hay países, economías, porque en algún caso participa, por ejemplo, provincias de China, pero no participa China como país. Claro. En Argentina, por ejemplo, participa Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, y en este ciclo Argentina no pudo reportar los resultados por no llegar al estándar técnico que presupone hacer un estudio de estas características. Hay que saber que este estudio participaron 540.000 estudiantes en el mundo. En Uruguay la muestra fue de 6.062 estudiantes, que es una muestra representativa de estudiantes de 15 años en las distintas ofertas que tiene el país. Ajá. Ahora, Peri, ¿cuáles son, cómo interpreta los principales resultados? Fundamentalmente son tres áreas: lectura, ciencia, matemáticas. ¿Cómo interpreta estos resultados, la mejora que tuvo Uruguay, pero el contexto en el cual todavía está en el ranking, ¿no? Que Uruguay está lejos de la media de la OCDE. Sí, a ver, me gustaría relativizar. Dijeron ustedes, Uruguay está en rojo. En realidad, con cualquier indicador que nos comparemos con la OCDE, vamos a estar por debajo. Sea PBI, sea Producto Per Cápita, sea la mortalidad infantil. Por eso hay que saber con quién nos comparamos. Por eso si nos comparamos con la clave. región, estamos notables también, ¿no? Claro, si nos comparamos, estamos enseguida debajo de Chile, claro, y arriba de todos los otros, pero mi impresión Chile es el que está mejor. Chile es el que está mejor en dos áreas. En matemática no hay diferencia significativa entre Chile y Uruguay. Nosotros no somos nosotros, es la OCDE la que usa los colores, ¿no? Yo lo sé, pero la gente interpreta y dice rojo. Ojo, por eso, a ver, la comparación... ¿No está en rojo nuestra educación? No. ¿No? No. A ver, ¿qué quiere decir rojo? Con serias dificultades. Bueno, vamos por partes. La primera cuestión de lo que sabemos es que Uruguay, en las 5 participaciones que tuvo, se desempeña en una banda de puntaje, yo diría entre 420 y 445 puntos. Ajá. Hay que saber que la media de la OCDE son 494 puntos, o sea, estamos a unos 60 puntos de la OCDE. Pero es cierto que hay muchas diferencias que cuando uno controla, por ejemplo, por nuestro nivel de desarrollo económico es más bajo que los países de la OCDE. Hay un procedimiento que hace también PISA y dice, si todos los países no hubiera diferencias socioeconómicas, ¿cuál sería su puntaje? En ese caso, Uruguay tendría como 450 puntos y la OCDE tendría 470, en realidad, porque es como una, si no afectara el contexto, ¿qué le pasaría a los puntajes? Es una diferencia de 20 puntos. 20 puntos en una prueba de 500 puntos donde los países que tienen mayor desempeño tienen 580 puntos y los países de menor desempeño tienen 360 puntos. O sea, de vuelta, las cuestiones para comparar, yo creo que lo importante es lo que mostró este ciclo como buena noticia es que el sistema educativo no está en caída libre como se lo presentó anteriormente. Esa es la primera cuestión de lo que muestra. Uruguay oscila en una banda y en realidad en este último ciclo fue nuestro mejor desempeño en 2 de las 3 áreas que evalúa. Hay que saber que y una mejora en ese margen igual que es cortito que manejabas, ¿no? De 420 a 440, que es donde se ha movido de 2003 para acá. Y el tema del mal resultado no pasa tanto con la comparación con otros, sino con lo que muestra en cuanto a los porcentajes de estudiantes que no llegan a los niveles mínimos, que creo que en matemática en este caso es arriba del 50%, 40% en ciencias. Matemática es el más alto, en las otras 2 áreas un 40% no llegan al umbral de competencia que define PISA, que es el nivel 2, pero en la OCDE el 20% no llega. No es que todo llega. La diferencia son 20 puntos, sí es importante. El doble. El doble. Pero en cualquier otro indicador que nos comparemos con países desarrollados, vamos a encontrar diferencias. Hay que saber lo que es una referencia y lo que sabemos nosotros. ¿Qué es lo más importante? Primero, compararse contra nosotros mismos. Totalmente. Los rankings dependen, viene una nueva economía y es mejor que la nuestra, bajamos nosotros. Y nosotros capaz subimos. Sí, no, mirar el lugar en el ranking no. De acuerdo, por eso, digamos, siempre dijimos, no miremos el lugar en el ranking ni cuando nos va mal ni cuando nos va bien. Pero el debate público tiene otras características. Yo creo que lo importante es remarcar... El tema es cómo vamos avanzando, pero ayer justamente, y Andrés, ya vamos con...
aparecía una gráfica que presentaba el BID en función de estos datos, pero que cita la propia página de la OCDE, de cuántos años deberían pasar en estos niveles de avance anual, digamos, para alcanzar a la OCDE. Y lo que muestra asusta, porque lo vamos a ver ahora en la gráfica, y es que, por ejemplo, Perú necesita 21 años para alcanzar el promedio de la OCDE, Trinidad y Tobago 29, Colombia 29, pero hay países como Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay que como vienen avanzando es inalcanzable. Es decir, se nos van cada vez más lejos. Pero, a ver, son cálculos que se basan en el crecimiento anterior y extrapolan ese crecimiento para adelante. Ajá. Cuando uno empieza abajo, crece mucho. Cuando está más alto, crece más difícil. De hecho, en un ciclo PISA, la mayoría de los países no muestran cambio. No es que uno tiene 450 puntos y 3 años después tiene 480. Es un cambio enorme. Pasa muy poco. Hay muy pocos países que experimentan cambios de esa magnitud. Está bien, en pero cualquiera Uruguay, de los ciclos. de 2003 para acá, es como que se mantiene, baja un poquito, sube un poquito. En realidad, la caracterización que hacíamos era, uno mira y es como, baja, sube, baja, sube. Por eso digo, entra en una banda. No muy bueno, ¿no? Ese es el punto. Bueno, a ver, en un nivel que nos gustaría que sea más alto, sí, es cierto. Nos gustaría tener niveles más altos que la OCDE y ser ¿De qué depende? Finlandia, pero depende de las características de nuestro sistema, de cuánto desarrollo tenemos en términos de todo el proceso educativo. Lo que hay que saber que el resultado de una prueba es producto de muchas cosas. Casi desde la concepción del niño hasta ahora hay una cantidad de factores que afectan cómo después se terminan desempeñando a los 15 años. Por eso a veces es difícil atribuir causas. Yo creo que PISA lo que nos otorga es más una radiografía. Por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿dónde creció más? Y una de las buenas noticias que trae este ciclo es que crecimos más en los que tenían desempeño más bajo. Se achicó esa famosa brecha educativa, ¿no? Que igual... Mayores avances en los quintiles más bajos. Exactamente. Tanto el quintil 1 como el quintil 2 son los que experimentan más crecimiento, pero también aumenta el quintil 3 y el quintil 4. El quintil 5 no, y eso achica la brecha. ¿Cuáles son esos puntajes? Porque esa brecha sigue siendo amplia, ¿no? Sigue siendo muy amplia. A ver, Uruguay siempre ha tenido históricamente, tanto en las evaluaciones nacionales como en las evaluaciones internacionales, una gran diferencia de puntaje por origen social de los niños. Y eso pasa aún en la comparación con los países de la región, ahí sí que tenemos una brecha amplia. En realidad nos da una brecha parecida a la de Chile. En realidad, en cuanto afecta el origen social en que en Chile también es un problema. En Chile también es un problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto obtienen en puntaje los que tienen, los que tienen menos recursos y los que tienen más hoy en Uruguay? Bueno, a ver, dos aspectos. Lo que sabemos es, la OCDE calcula un índice de nivel socioeconómico. Por cada puntaje del índice, en realidad, en Uruguay hay un aumento de 40 puntos. Es muy significativo. Sí, claro. Si hablamos de 400 es como 10%, pero ¿cuánto obtienen los más probablemente no lo tengo en mi cabeza ahora como para contestarlo, pero debe haber una diferencia en el entorno de 100 puntos. De 100 puntos. Es apreciable. Así que también lo que sabemos... Están abajo de 400, digamos que tienen resultados los más pobres en Uruguay parecidos a los de los peores países del ranking. Sí, creo que va de 380 a 580 entre los que tienen mayores puntajes. Acá no estamos viendo por origen social, sino en los que tienen menor desempeño y más alto desempeño. ¿Y eso también vincula la educación pública con la privada o son carriles distintos? En realidad nosotros lo que hacemos, o sea, lo que hace PISA es sortear una muestra representativa y ahí caen públicos, privados, toda oferta. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a la comparación? Que cuando comparamos, cuando controlamos por el origen social de los niños, no hay diferencias entre lo público y lo privado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mayor puntaje que obtienen los privados se debe a dónde reclutan, decimos nosotros, dónde obtienen su alumnado. En realidad, si lo analizamos por quintiles, la muestra que cae en PISA de privados, toda pertenece al quintil 5, el más alto de ingresos. Hay muy pocos, creo que un 10% y un 88% que está en el quintil 5. Después, tanto las ofertas de la UTU como las de secundaria
reclutan, decimos nosotros, pero digamos, tienen participación en el quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Y casi ninguno en el quintil 5. O sea, nuestro sistema está muy segmentado Claro. en términos socioeconómicos. Y Bien, eso se refleja después en los resultados, que tienen más que ver entonces con el contexto que con lo público o privado. Ojo, se refleja en los resultados, pero lo que sabemos es que esa diferencia entre público y privado de puntaje Tiene que ver se con lo debe al otro. origen, Perfecto. no a otras cosas. Otros países, cuando uno controla por el origen social, lo privado sigue mostrando ventajas. Claro. En Uruguay no pasa. Un liceo público en un contexto socioeconómico favorable probablemente tenga resultados parecidos a los del liceo privado. Exactamente. La Ahí va. simulación que se hace con los datos lo que muestra es que no habría diferencias significativas entre las ofertas educativas cuando se controla por Bien, ¿y contexto. los resultados condicen con los gastos en educación? Bueno, a ver, los gastos en educación han ido aumentando en los últimos 10 años. Pongo un ejemplo. Me acuerdo cuando, alrededor del 2007, 2008, me acuerdo con cuando se hizo el segundo estudio regional que hace UNESCO, en realidad Chile había invertido mucho y no había visto ningún indicador de movimiento en sus aprendizajes. Y había invertido 10 años al respecto. Es cierto que lo que también muestra PISA es que digamos, los resultados no son directamente proporcionales a la inversión. Lo que sí se requiere es llegar a un límite cuando analizan los 72 sistemas educativos y después en realidad la relación entre gasto y... En realidad creo que Luxemburgo es el que más gasta y está muy por debajo del promedio de la OCDE. Me explico, hay varios países en donde no es tan fácil comprar educación. En realidad lo que se requiere más es sociedades que educan, como por ejemplo Finlandia, como por ejemplo las sociedades donde las familias, la sociedad y el Estado están alineados en la preocupación social sobre educación. No es tanto, digamos, es necesario llegar a umbrales necesarios de desarrollo económico, pero lo que más necesitamos es que las familias no depositen a los muchachos y se desentiendan de que la sociedad discuta sobre educación en términos de lo que queremos como sociedad, que no sea un partido de fútbol. Claro, ¿no? resultado, como si Claro. fuera. Sí, ayer o un examen, ¿no? Que si salvo se pierde, no son Exactamente. estas pruebas PISA. O sea, más que podemos aprender, no gritar el gol y sale un titular de un país, nos fue horrible, al otro día dice, nos fue buenísimo. ¿Qué No pasó? Esto ayuda, pasa con el Derby País ayer y de hoy, ¿no? no ayuda al diálogo que necesitamos con respecto a educación. Ahora, Peri, usted decía, bueno, es muy difícil encontrar las causas, ¿no? Esto es multifactorial, pero en la presentación Juan Miguel decía, hay algunos programas que se están implementando desde hace algunos años, esta generación ya tuvo el Plan Ceibal, por ejemplo, pero hay otros. Hay otros puntuales de los últimos años, aparte Claro. de Es verdad. inspecciones, de refuerzo de algunas materias en lectura en particular también. ¿Se puede hacer una lectura causa-efecto o aún no? A ver, no diría causa-efecto, pero yo diría que hay explicaciones más plausibles unas que otras. Sí diría dos cosas. La primera, lo que muestra es que lo que mostró este ciclo es que logramos levantar el piso. Crecen más entre el 2012 y 2015 los muchachos que estaban en primero de media y en segundo de media. Muchas ofertas de la UTU, por ejemplo, el FPB crece como 30 puntos. El ciclo básico, tanto del CES como de UTU, también crecen. La formación profesional básica que comentaba, la educación media tecnológica también crecen. Y lo que muestra es que el énfasis, yo diría que en estos años estuvo en la inclusión educativa. Y lo que mostró este ciclo, que es inclusión educativa con aprendizaje, porque son los que más mejoran. Es una diferencia significativa. Crecemos más de 30 puntos entre los muchachos que tenían desempeños más vulnerables. Andrés, Muy bien. para terminar, ¿la educación uruguaya puede avanzar por el camino que va? ¿Hay que hacer una reforma de fondo o estos números muestran que por este camino se puede ir a una mejoría sustancial? No, a ver, yo lo que diría es dos cosas. La primera, los sistemas educativos tienen que mejorar progresivamente. No vamos a encontrar cambios en un sistema educativo que pueda decir cada ciclo aumento 30 puntos, como esa gráfica que tú mostraste. No existe esa cuestión. Bien. Lo que sí me parece que nos deberíamos desafiar es a dos cosas. La primera, en el ciclo 2018, de acá a 3 años, ¿sigue la tendencia sube y baja del Uruguay hasta ahora o consolida una tendencia de crecimiento? Ajá. Y la segunda cuestión de lo que diría es,
La prueba PISA en Uruguay encuentra a la generación de 15 años, 60% en primero de bachillerato, diríamos nosotros, hoy en las otras ofertas, pero un 40% está en tercero, en segundo y en primero. Lo que deberíamos trabajar es que la experiencia de cursado de los muchachos no suponga rezago. Y deberíamos encontrar mecanismos de apoyo para que logren las competencias sin tirarlos para atrás. Sí, claro. Además de los que no están, ¿no? Los que están También. fuera del sistema educativo, que son unos cuantos. ¿De acuerdo? Andrés Peri, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias, Andrés. Momento de repasar los principales títulos hasta ahora. Presenta Berkeley International Seguros Uruguay con el respaldo de